Vamos a reanudar la sesión. Vayan silenciando micrófonos, por favor. Recording in progress. Bueno, estábamos explicando y decíamos que cuando dos países toman la decisión de establecer un control integrado de cabecera única, una de las primeras complicaciones que surge es dónde se va a construir toda la infraestructura donde se va a hacer el control del comercio y el movimiento físico de las mercancías, ¿no? Porque en este caso lo que se hace es construir una sola infraestructura en uno de los lados de la frontera, ¿no? Entonces ahí decíamos que de repente cada uno de los países va a querer construir en su lado, ¿no? Entonces esto representa a veces de difícil resolución, ¿no? Y que a veces está vinculado también principalmente al hecho de quién va a correr con los gastos de la construcción, ¿no? Entonces, ya de por una complicación, ¿no? Porque hablar de una cabecera única significa que en una sola infraestructura van a estar las instituciones bolivianas y las instituciones del país vecino. Un ejemplo de este tipo de trabajo lo tenemos con la República del Perú. Entonces ahí ha sido una negociación de muchísimos años el establecer un punto de control de cabecera única, ¿no? En el lado de Desaguadero. Entonces ahí la complicación, por ejemplo, principal era quién va a construir y va a correr con los gastos de la construcción, ¿no? No siempre es fácil resolver este tema, ¿no? Imagínense, digamos, que, bueno, el primer elemento que hay que definir es dónde. Actualmente tenemos construcción, en el caso de Bolivia-Perú, tenemos construcción en el lado peruano. Entonces, el elemento a definir es quién va a correr con los gastos de esa construcción, ¿no? Imagínense si los países tuviesen que acordar que la construcción se hace pagando gastos en un 50% cada uno de los países, ¿no? Para el país que va a ir a invertir en territorio extranjero es también a veces una gran complicación, principalmente relacionada con el cumplimiento de las normas nacionales. A veces hay disposiciones que establecen que uno no puede construir edificios, infraestructuras en terrenos que no sean propiedad de uno, ¿no? Entonces por ahí ya surge una primera gran complicación. En esa línea a veces es mucho más fácil que el país que decide construir en su territorio corra con todos los gastos, ¿no? Finalmente, ¿por qué? Porque toda la infraestructura va a estar en su país, ¿no? En esa línea, un ejemplo de este esquema de trabajo lo tenemos con el Perú. Y se habla de cabecera única cuando, lo que les decía hace rato, ¿no? Tanto Perú como Bolivia estarían presentes en un mismo lugar, en una misma infraestructura. En el caso de Bolivia-Perú, todos los días funcionarios bolivianos, tanto de aduana como de migración, van a las infraestructuras construidas en territorio peruano, ¿no? En este caso, en el gráfico estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo el país A, donde se ha construido toda la infraestructura, y el país B, digamos, donde no hay infraestructura, ¿no? Entonces, los medios de transporte y las mercancías, todo el control se realiza en territorio del país A. Ahora, ¿cómo se trabaja cuando estamos bajo un esquema de control integrado de doble cabecera, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, digamos, este esquema de control? Nos señala que cuando existen dos controles muy similares entre sí, pero de distinto emplazamiento o localización, en los que cada uno de ellos atiende uno de los sentidos de circulación de los factores de carga, se habla de lo que viene a ser un control integrado de doble cabecera, ¿no? Voy a volver un poquito a la diapositiva de atrás, ¿no? Ahí están, fíjense, los dos sentidos, ¿no? Los dos sentidos de circulación. En cabecera única, si se dan cuenta, los dos sentidos de circulación se van a controlar en un solo punto, ¿no? En doble cabecera se va a atender por separado. Entonces, dentro de este esquema, los países tienen que tomar luego una decisión, ¿no? Definir cómo se va a realizar ese control.
Se lo puede hacer definiendo, digamos, que el país de entrada va a ser país sede. Quiere decir, digamos, que si algo viene de Chile con destino a Bolivia, nosotros seríamos país de entrada. Y para ese circuito, todo el control se realizaría en Bolivia, ¿no? También se puede tomar una situación inversa, ¿no? Decir que el país de salida va a ser país sede. Eso significaría, en el ejemplo Chile y Bolivia, que todo lo que viene de Chile, si trabajamos con el esquema país salida, país sede, todo lo que viene de Chile se controlaría en Chile, ¿no? Ahora, ojo, cuando hablamos de control integrado, significa que en el lugar físico donde se realiza el control van a estar presentes los funcionarios tanto de Bolivia como de Chile, ¿no? Gráficamente, ¿cómo funciona? Estamos viendo acá, digamos, justamente los dos sentidos de circulación y estamos viendo el primer esquema, ¿no? Cuando el país de entrada se va a constituir en sede de los controles, ¿no? Entonces, fíjense, en el sentido de circulación, en la parte superior, imaginemos que el país A es Chile y el país B es Bolivia, ¿no? Y actualmente con Chile-Bolivia se trabaja de esa manera. Entonces, todo lo que viene de Chile con destino a Bolivia se va a controlar en territorio boliviano, ¿no? Ahí en la parte superior de nuestro gráfico. Entonces, en este caso, si observan, hay dos infraestructuras físicas donde se realizan los controles. Eso significa que cuando trabajamos bajo esta modalidad, tanto en el país A como en el país B va a haber presencia de los funcionarios de ambos países, ¿no? Entonces, para controlar todo lo que viene de Chile con destino a Bolivia, nosotros vamos a estar presentes en nuestra infraestructura y todos los días funcionarios aduaneros chilenos, funcionarios de Migración de Chile y del SAC de Chile van a venir a trabajar en nuestra infraestructura, ¿no? Y se va a controlar todo lo que esté ingresando. Como es un control de doble cabecera, significa que al otro lado del país va a haber también infraestructura, ¿no? Y eso se está reflejando en el circuito de abajo. Entonces, todo lo que sale de Bolivia va a ser controlado en territorio chileno, ¿no? Entonces, eso significa que todas nuestras exportaciones, por ejemplo, van a pasar nuestra frontera sin mayor control y los aduaneros bolivianos, los señores de Migración Bolivia y del SENASAC, los van a estar esperando en territorio chileno, ¿no? En la infraestructura construida por Chile para realizar controles, ¿no? Entonces, el país de entrada sede de los controles se trabaja bajo ese esquema, ¿no? Y tenemos también otra forma, digamos, de acomodar la doble cabecera, ¿no? Y es el tema, digamos, que en lugar del país de entrada se tome, digamos, como forma de organizarse al país de salida, ¿no? Entonces, en este caso, el país de salida va a ser sede de los controles. Entonces, a diferencia del caso anterior, lo mismo, ¿no? Si el país A es Chile y el país B es Bolivia, si se toma el esquema de país de salida como sede, lo que va a suceder es que todo lo que está viniendo a Bolivia, todo lo que se esté importando, se va a controlar en la infraestructura en territorio chileno, ¿no? Entonces las autoridades chilenas ahí van a procesar, digamos, la exportación chilena, van a procesar el manifiesto y en esa misma infraestructura las autoridades aduaneras bolivianas, Migración Bolivia, el SENASAC van a estar presentes para recibir, ¿no? En muchos casos para recibir de manos de las autoridades chilenas los documentos y realizar el control, ¿no? Y al revés, todas nuestras exportaciones ya no sería como en el caso anterior, de la diapositiva anterior. A ver, visualicen el gráfico de abajo. Voy a volver a la otra diapositiva. En la diapositiva anterior, los camiones de exportación bolivianos pasaban directamente hasta la infraestructura en territorio chileno. Si se trabaja bajo el otro esquema, los camiones de exportación bolivianos se quedan en la infraestructura creada para este fin en territorio boliviano y ahí realizan su proceso de exportación.
E inmediatamente después, en esa misma infraestructura, las autoridades chilenas van a recibir los documentos y van a controlar, ¿no? Entonces, es un esquema, digamos, de trabajo en el que en una misma infraestructura física están presentes las instituciones de dos países, ¿no? De los dos países que comparten frontera común. Bajo este esquema de doble carrera se trabaja con las aduanas chilenas, ¿no? Que es algo que ha sido implementado ya hace bastante tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso significa, por ejemplo, que todos los días funcionarios de Bolivia van a pleno y trabajan en los ambientes chilenos y viceversa, ¿no? Todos los días también funcionarios aduaneros chilenos vienen a nuestro lado y trabajan en nuestros ambientes, ¿no? Por eso es que, recuerdan, digamos, se hablaba de que finalmente, voy a volver atrás en una de las diapositivas, decíamos, digamos, que se genera, digamos, mayor responsabilidad, ¿no? Acá, digamos, en el tema de las ventajas, el punto final, digamos, del último cuadrito decía mayor responsabilidad y transparencia, ¿no? Pues imagínense, digamos, en estos esquemas, imagínense que, bueno, digamos, lleguen los funcionarios del país vecino y nosotros no estemos listos, ¿no? Ni siquiera nos hubiésemos levantado, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, que da lugar a que finalmente cada uno de los funcionarios que trabajan bajo este esquema sean 100% responsables, ¿no? Porque un aspecto que siempre es bien importante de considerar, ¿no? Funcionarios de aduana, funcionarios de migración, funcionarios del SENASAC, son en las fronteras la imagen de nuestro país, ¿no? Entonces, son la carta de presentación de nuestro país con el mundo entero, ¿no? Todo aquel que llega del exterior, pues, se va a encontrar en primera instancia con funcionarios de estas entidades, ¿no? Entonces, no solamente es la imagen de las instituciones, sino es la imagen del país que se está reflejando en lo que viene a ser el tema del trabajo y la gestión que se realiza en fronteras, ¿no? Hay otro concepto más que tiene que ver con la gestión coordinada de fronteras, ¿no? A momento hemos hablado, digamos, de que el control, tanto en una cabecera como en doble cabecera, se va a realizar más o menos de la siguiente manera, ¿no? Primero va a controlar un país con todas sus instituciones y después recibe el otro, ¿no? Entonces, eso significa, poniendo un ejemplo de una exportación boliviana que está saliendo a Chile, significa que va a llegar, digamos, el camionero con la carga de exportación y lo van a controlar primero, digamos, la aduana boliviana, el SENASAC de Bolivia y Migración de Bolivia, ¿no? Y cuando las tres intervengan y autoricen, recién pasa, digamos, a que intervengan la aduana chilena, el SAC de Chile y el PDI, que es Migración en Chile, ¿no? Y ese tipo de control se da, digamos, si ustedes quieren, de país a país. Pero también está establecido que en el propósito de mejorar, digamos, estos controles en fronteras, se pueden establecer también controles yuxtapuestos, ¿no? Y esto también está reconocido en el convenio de Kioto, ¿no? En el convenio de Kioto, digamos, establece que con la finalidad de racionalizar el proceso de despacho, eliminar redundancias. Eso de redundancias significa que no hacer dos veces lo mismo, ¿no? Se puede implementar también controles yuxtapuestos. ¿Y qué significa eso? Significa que se puede alternar el control de las instituciones de un país u otro, ¿no? Por ejemplo, podrían intervenir primero, digamos, la aduana boliviana y la aduana chilena, y después de que interviene la aduana chilena, intervenir, digamos, migración Bolivia y luego migración Perú, ¿no? Y en esa línea se van intercalando, ¿no? Entonces el tema de control yuxtapuesto da lugar, digamos, a que las entidades puedan intercalarse. O finalmente, algunos aspectos puedan ser intercalados, ¿no? Por algunas
operaciones. Por ponerles un ejemplo, ¿no? A veces es muy frecuente que en frontera se haga una fumigación de los medios de transporte que están ingresando, ¿no? Entonces, en el caso del que estamos hablando, si está saliendo una exportación boliviana y Chile tiene ese esquema de trabajo de que va a fumigar los medios, que es el primer conflicto que tendríamos, ¿cuál sería? Que tendríamos que nosotros aceptar, digamos, que hagan ese trabajo antes de que avisemos, digamos, la salida del camión. En esa línea hay complicaciones, ¿no? Porque a veces dicen, no, todavía no hemos terminado de autorizar. Entonces, el control yuxtapuesto da lugar a que pueda intercalarse el trabajo de las instituciones a nivel de fronteras. Pero esto está siempre respaldado por acuerdos y convenios, ¿no? Acuérdense que en las diapositivas anteriores se hablaba de que tiene que haber legislación, tiene que haber el marco normativo que establezca cómo van a trabajar las instituciones de ambos países, ¿no? Y ahí se establece que sí se puede hacer control yuxtapuesto. Bueno, justo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Todo este tema finalmente de la terminología, la forma, digamos, en la que se va a trabajar con un control integrado, digamos, tiene que tener su adecuado respaldo normativo, ¿no? Y ese respaldo normativo, en el caso de nuestro país, está precisamente contenido en los acuerdos y convenios internacionales que son suscritos por nuestro Estado plurinacional, ¿no? En los que se establece, digamos, la forma y el esquema de trabajo bajo la modalidad en la que se va a ir trabajando, ¿no? Y en esa línea, digamos, ese marco normativo, por ejemplo, con el país vecino, con el Perú, está contenido a nivel de comunidad andina en la decisión 502, que implementa el esquema de trabajo a través de centros binacionales de atención en frontera, ¿no? Los famosos CEBAVs, ¿no? Van a encontrar ustedes de repente muchas noticias en las que se pone el CEBAV Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Digamos que es un centro binacional de atención en frontera, ¿no? Ese es el denominativo que se ha dado a nivel de comunidad andina a estas infraestructuras físicas, ¿no? Y ahí en las diapositivas estamos viendo la infraestructura que ha construido el Perú en territorio peruano para hacer control, digamos, integrado, pero en cabecera única, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos los días funcionarios bolivianos cruzan la frontera y van a estas infraestructuras para realizar el control de las mercancías que ingresan y salen, ¿no?, de nuestro territorio. En el caso de las fronteras con la Argentina, ¿no?, tenemos también ahí este esquema de trabajo y ahí tenemos el marco normativo respaldado a lo que, dentro de lo que es el Mercosur. Bolivia ha suscrito el 12º protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica número 36, en el que se ha incorporado, ¿no?, el tema del acuerdo para la facilitación del comercio mediante el establecimiento de áreas de control integrado entre las fronteras del Estado del Mercosur y la República de Bolivia, ¿no? Entonces, con la Argentina no vamos a encontrar el término CEBAV, ¿no? Nos vamos a encontrar con los AS, ¿no? Ya por la familiaridad, por ejemplo, de repente los operadores de comercio dicen, ¿y dónde está tu camión? Está en el ASI, digamos, ¿no? En el ASI, digamos, en La Quiaca, digamos, en el ASI, en, qué sé yo, Yacuiba. ¿Qué significa, no? Eso del ASI es un área de control integrado, donde ambas, las instituciones de ambos estados trabajan de manera coordinada, ¿no? Y este acuerdo establece precisamente eso, ¿no?, que los funcionarios competentes de cada país puedan desarrollar en estas áreas de control integrado sus respectivos controles aduaneros, migratorios, sanitarios y de transporte, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos señalado anteriormente, ¿no?
En el caso con Chile, ¿no? Con Chile tenemos otro denominativo para estas áreas de control integrado, para estos CEBAPs, ¿no? En Chile, por ejemplo, en nuestro caso, hablamos principalmente de los CEFROS, ¿no? Los centros de control de frontera, ¿no? Y bueno, el marco normativo también está respaldado, ¿no? Está respaldado en el convenio que ha sido suscrito entre la República de Bolivia y la República de Chile sobre controles integrados de frontera y que data del año del 17 de febrero de 2004, ¿no? En este convenio se ha establecido que el tema del control integrado es una de las principales actividades en las que ambos países tienen que trabajar, ¿no? Utilizando o realizando en uno o más lugares, o sea, ahí ya se está hablando de que podría ser cabecera única o doble cabecera, realizando trabajos, utilizando procedimientos administrativos y operativos compatibles y semejantes en forma secuencial y continua, ¿no? Por los funcionarios de ambos estados, ¿no? Entonces, hay un marco normativo en el que se puede trabajar para precisamente tratar de que esos flujos de camiones que veíamos en la clase pasada en una fotografía puedan atravesar frontera de la manera más rápida y expedita posible, ¿no? Con Chile lo que decíamos, ¿no? Se trabaja en doble cabecera. Ahí en la diapositiva lo que ustedes ven es en la parte superior la infraestructura boliviana, ¿no? En esa infraestructura hay aduaneros chilenos y hay aduaneros bolivianos. Y al otro lado estamos viendo hacia el fondo, estamos viendo justo la frontera, la línea fronteriza, y hacia el fondo está el complejo chileno, ¿no? Entonces, todas las mañanas también aduaneros bolivianos y de migración van a territorio chileno para realizar controles en todo lo que viene a ser el movimiento del comercio internacional por la frontera entre Chile y Bolivia, ¿no? Bueno, todo este tema de la gestión coordinada de fronteras también tiene un conjunto normativo, ¿no? Se enmarca en todo lo que es el denominado marco SAFE, ¿no? El marco SAFE es un tema que ha entrado en vigencia durante estos últimos años y establece, digamos, un marco de normas, ¿no? Y un programa de trabajo para dar seguridad a la cadena de suministro del comercio internacional y facilitar el comercio legítimo, ¿no? Entonces, todo lo que decíamos hace rato, ¿no? Se procura agarrar todo lo que vendría a ser toda la cadena logística del comercio internacional y darle amplias facilidades a todo lo que se denomina comercio legítimo, todo lo que no representa riesgo, todo lo que se realiza cumpliendo normativa, ¿no? El marco SAFE, digamos, es un marco general que se ha establecido, digamos, a través del cual uno de los objetivos principales es la coordinación entre las aduanas y entidades del Estado, ¿no? Uno de los pilares del marco SAFE, generado a través de la Organización Mundial de Aduanas, establece que uno de los objetivos principales debe darse entre lo que viene a ser la cooperación entre las aduanas y todas las otras agencias gubernamentales e intergubernamentales orientadas principalmente a lo que decíamos hace rato, ¿no? Asegurar esa cadena logística, ese movimiento físico de las mercancías que se da a nivel mundial. En esta misma línea, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de la vigencia de 2017 establece que cada miembro que forma parte del Acuerdo de Facilitación del Comercio debe asegurar que sus autoridades y organismos encargados de los controles en frontera y de los procedimientos que se van a aplicar a las operaciones de importación, exportación y el tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el comercio. Entonces, si se dan cuenta, hay todo un conjunto normativo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que está reconociendo, digamos, la gestión coordinada de fronteras como una necesidad
latente, digamos, a ser implementada por los países a nivel mundial, ¿no? Este acuerdo también señala que en la medida que sea posible y factible, cada país debe cooperar, ¿no?, en condiciones mutuamente convenidas con los demás miembros con los que tenga frontera común, ¿no? Justamente a lo que decíamos, ¿no?, con miras a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para facilitar el comercio, ¿no? Y esta coordinación, ¿qué debe incluir? Algo de esto ya lo hemos comentado, ¿no? Compatibilizar los días y horarios de trabajo. Aunque no crean, hasta hace algunos años atrás era tremendamente complicado este aspecto, ¿no? No se olviden, por ejemplo, que a veces de país a país tenemos diferencias horarias, ¿no? Entonces, sin ir lejos, con Perú y Chile tenemos diferencia de 1 hora, ¿no? Entonces, si en un país son las 8 de la mañana, aquí son las 9, ¿no? Entonces, de repente, digamos, todos entramos a trabajar a las 8, ¿no? Entonces, resulta que en el Perú las 8, de repente son las 7 de la mañana, entonces ellos estarían trabajando 1 hora antes, ¿no? Entonces, estos convenios establecen que se debe compatibilizar, ¿no? Entonces, si algún país, digamos, tiene que madrugar un poquito más antes, lo tiene que hacer, ¿no? El inciso B nos habla de compatibilizar procedimientos y formalidades, ¿no? Establecer el uso compartido de servicios comunes, trabajar en controles conjuntos. En esa línea, por ejemplo, se ha avanzado mucho con las instituciones argentinas, ¿no? Bolivia y Argentina sí tienen, digamos, esquemas de trabajo conjunto, ¿no? No ha pasado lo mismo con Chile, ¿no? Todavía con Chile de repente trabajamos de manera separada, ¿no? Y bueno, el establecimiento de control en puestos fronterizos de una sola parada, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? En una sola infraestructura física, realizar, digamos, este tipo de controles, ¿no? Bueno, aquí hay un tema, digamos, que está vinculado también con control y es el hecho de que hasta hace algunos años atrás, pues la Aduana Nacional de Bolivia implementó, digamos, campamentos móviles de control, ¿no? Pero esto obviamente estaba principalmente, no tanto a facilitar el tema de la gestión coordinada, digamos, en fronteras, sino básicamente a efectos de reforzar, digamos, ¿no?, de que finalmente todo lo que no esté ingresando de manera legal, esté evadiendo controles, pueda ser controlado de alguna manera a través de las unidades de represión y lucha al contrabando, ¿no? Y actualmente, digamos, están presentes las Fuerzas Armadas. Vamos a tener un tema específico sobre este tema, sobre este aspecto, así que no lo vamos a dejar ahí, ¿no? Bueno, y ya en lo último quería mostrarles unas fotografías de finalmente lo que tenemos, ¿no?, también a nivel de fronteras, ¿no? Esta es una frontera con la República de la Argentina, ¿no? Y lo que ustedes están viendo ahí es movimiento físico de mercancías, ¿no? Entonces, todo esto pasa, ¿no? Pasa en nuestro país y son formas, digamos, en las que el comercio está, digamos, desarrollándose, ¿no? Y ahí vienen también los desafíos de control, ¿no? Y las formas en las que tendrían que aplicarse los controles aduaneros, los controles migratorios, cómo deberían generarse procedimientos que permitan realizar el control de este movimiento de mercancías, ¿no? Miren, prácticamente cada una de las personas va llevando en cada uno de esos carritos, está llevando aproximadamente entre 4 a 5 cajas, ¿no?, de productos que son internados de territorio argentino, ¿no? Esta también es una de las formas a través de las cuales a veces se produce el denominado contrabando hormiga, ¿no? Todas estas personas, de repente, si no hay un buen control en frontera, pueden estar desviando, digamos, cada una de esas pequeñas partes que están introduciendo, ¿no? Si vemos ahí, ¿no?, en la diapositiva podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entre 14 a 15 personas que están, digamos, solamente en ese segmentito de la fotografía, ¿no? Todos están transportando, pues en algún momento va a llenar un camión, ¿no? Y no es solamente que la fila termina ahí, ¿no?, sino que
con la frontera argentina se dan a veces filas así interminables. Y este no es un tema solamente ahí de movimiento físico de mercancías, ¿no? Todas estas personas que ustedes están viendo ahí son personas que también se ganan el sustento diario haciendo este trabajo. Entonces, es un tema bien difícil de resolver, ¿no? Eventualmente controlar, exigirles que vengan solamente en medio de transporte autorizado, de repente implicaría, digamos, que centenares de personas se queden sin trabajo, ¿no? Entonces, son los desafíos en los cuales uno puede tratar de plantear propuestas alternativas, ¿no? Podrían ser temas también de estudio, por ejemplo, para hacer un trabajo de tesis, etcétera, ¿no? Y plantear alternativas o eventuales soluciones a esta problemática, ¿no? Y esto es lo que pasa, digamos, todos los días en las fronteras con el territorio argentino, ¿no? Hasta hace algunos años atrás no se utilizaban esos carritos, ¿no? Estas personas cargaban estas mercancías, ¿no? Sobre sus espaldas, ¿no? Entonces eso daba lugar, por ejemplo, a que de repente cada persona esté llevando solamente una caja o un bulto, ¿no? Y si se dan cuenta, no solamente son varones, ¿no? Son también damas que están haciendo, digamos, este trabajo. Eventualmente el uso de esos carritos, pues bueno, facilita, como hace años atrás, ver a nuestros conciudadanos tener que destacar sobre las faldas estas mercancías, ¿no? En contraposición a esto que estamos viendo, tenemos también fronteras de la magnitud y de la envergadura que ustedes están viendo en esta diapositiva, ¿no? Esta es la magnitud del comercio internacional y del movimiento físico de mercancías en otros países, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, hasta que 14 o 15 hileras de camiones, ¿no? Y todo eso va a cruzar por una frontera, ¿no? Y va a ser controlado, digamos, en el punto de paso de cruce, ¿no? De lo que se puede apreciar, por ejemplo, en esta diapositiva, si ustedes ven, digamos, aproximándose a lo que vendría a ser las casetas de control, de repente hay unas barras de color amarillo, ¿no? Entonces esas barritas con seguridad deben ser escáneres móviles, ¿no? De tal suerte que, bueno, la tecnología permite también eso, ¿no? Controlar sin tener que estar entorpeciendo y sin tener que estar abriendo los camiones, ¿no? Todos esos camiones furgonizados, finalmente realiza de control, ¿no? Y bueno, las recomendaciones también, digamos, de por qué es importante esa gestión coordinada de fronteras, ¿no? Imagínense de un lado las autoridades mexicanas controlando todo ese flujo y del otro lado las autoridades norteamericanas, ¿no? Entonces son los desafíos que plantea el comercio a nivel mundial, ¿no? Y son los desafíos que son también planteados para las administraciones aduaneras, que son las encargadas precisamente del control de ingreso y salida de estos medios y de estas mercancías, son los desafíos que tienen para que esto se realice de la manera más rápida y expedita posible, ¿no? Bueno, ahí habríamos culminado, digamos, con este tema. No sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, aquí a su disposición. ¿Se ha entendido todo lo que es gestión coordinada de fronteras? Sí, se entendió este esquema de trabajo que es implementado actualmente a nivel mundial.
Sí, licenciado, se entendió. Gracias. Muy bien, Luceila, ¿no? Bueno, entonces justamente el propósito de este tema era ponerles así en mesa también que este es un esquema de trabajo, ¿no? Que hoy por hoy nuestro país también ya lo está implementando desde hace varios años atrás con diferentes matices, ¿no? Dependiendo de los países con los que tenemos acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, si es que no hay más preguntas, los estaría esperando el día lunes. Ahora sí les voy a cumplir con empezar a colgar todo lo que ya hemos avanzado en el aula de Classroom. Vayan empezando ya a revisar, digamos, los temas que les voy a ir poniendo. Todo lo que les voy a poner va a ser, digamos, lo que eventualmente estaría entrando a nuestro primer parcial, ¿ya? Vayan repasando y el día lunes nos vamos a poner de acuerdo para definir fecha. Los espero entonces la siguiente clase. Gracias por su atención. Cuídense siempre mucho. Hasta el lunes. Hasta luego. Lunes, licenciado.